El día que subestimaste a Cáncer, marcaste sin saberlo el principio de tu propio final. No lo notaste al principio. Fue una sonrisa suave, una mirada paciente, una actitud aparentemente frágil. Pensaste que tenías el control. Pensaste que podías jugar con su sensibilidad, que su corazón expuesto era una debilidad que podías manipular. Pero cometiste un error que selló tu destino, confundiste profundidad con debilidad, confundiste la calma con sumisión, y subestimaste la furia del océano creyendo que solo era una laguna tranquila. Cáncer no ataca de inmediato. Cáncer observa. Cae. Siente. Memoriza cada palabra, cada gesto, cada traición. Construye en silencio una fortaleza de recuerdos y emociones donde cada piedra está colocada con una precisión quirúrgica. Mientras tú creías que habías ganado, que lo habías vencido con indiferencia, que habías herido sin consecuencias, él o ella ya estaba transformando el dolor en poder. Alimentándose de tu deslealtad como quien recolecta leña para el fuego que viene. El alma de Cáncer es agua, y el agua no se rompe, se adapta. Puede parecer que se aleja, pero en realidad se repliega. Toma distancia no por debilidad, sino para recuperar su fuerza. Porque Cáncer no ataca cuando está herido. Cáncer ataca cuando ha sanado, cuando ha entendido que ya no tiene nada que perder, cuando el amor que sentía se transforma en una armadura indestructible. Y cuando llega ese momento, no hay advertencia. Solo el rugido silencioso de una marea imparable que se levanta desde lo más profundo de su ser. Te diste cuenta demasiado tarde. El mismo ser que tú pensaste que se quedaría llorando en un rincón, fue quien te miró a los ojos con una frialdad que jamás imaginaste. La dulzura se desvaneció. La compasión se fue. En su lugar, apareció una versión que nunca conociste, decidida, firme, calculadora. Y lo más aterrador, implacable. Porque cuando Cáncer decide soltar, no hay marcha atrás. Cuando se convence de que fuiste un enemigo disfrazado de amigo, o un amor envenenado, ya no hay redención. No gritó, no buscó venganza escandalosa. Cáncer no necesita arrastrarse por el barro de la revancha vulgar. Su castigo es más profundo, se borra de tu vida con una maestría que duele más que cualquier grito. Su ausencia pesa. Su silencio corta. La culpa te carcome porque sabes, en el fondo, que fue tu soberbia la que destruyó algo que no merecías. Y mientras intentas recomponer el caos que dejaste, descubres que ya no hay forma de alcanzarlo. Porque Cáncer no solo se fue, evolucionó. Se volvió más fuerte, más sabio, más consciente de su poder. Te dejó atrás como quien cierra un libro tras leer la última página. Ya no eres parte de su historia, pero él o ella será siempre un punto de inflexión en la tuya. Un antes y un después. No importa cuánto lo intentes, no volverá. No con el mismo corazón. No con la misma entrega. No con la misma luz que una vez te ofreció sin reservas. El daño está hecho, y tú eres el autor de tu propio derrumbe. Porque mientras tú subestimaste, Cáncer despertaba. Y cuando despertó, ya era demasiado tarde. Así que ahora lo sabes, el día que subestimaste a Cáncer, fue el principio de tu final. Porque hay batallas que no se pelean con gritos, sino con dignidad. Hay victorias que no se anuncian, pero se sienten. Y hay personas que, cuando sanan, no regresan. Te mirarán desde lo alto de la vida que construyeron sin ti, mientras tú te ahogas en la marea de tus propios errores. Y esa, será tu verdadera condena. Cáncer no solo guarda memoria emocional, guarda detalles. Es un signo que recuerda la hora exacta en la que algo cambió. El temblor en una voz, el tono frío en una conversación, la ausencia sutil de cariño. Tiene un radar emocional tan agudo que percibe lo que otros ignoran. Y eso que tú creías que había pasado desapercibido, lo captó con total claridad. No lo confrontó enseguida, no porque no pudiera, sino porque prefirió estudiar el terreno, sentir hasta lo más hondo y confirmar lo que en su interior ya sabía. Subestimar a Cáncer no solo fue un error por no reconocer su fuerza, sino por no entender su capacidad estratégica. No ataca al azar. Elige el momento perfecto. Y lo más letal, lo hace con una precisión que desarma sin violencia, pero con consecuencias que se sienten como un terremoto silencioso. Tú pensabas que era impulsivo por ser emocional, pero ahí te equivocaste. Sus emociones no son un campo de batalla, son su campo de entrenamiento. Cada lágrima lo fortaleció.
Cada decepción le enseñó. Cada traición fue transformada en lección. No se quiebra, se reconstruye. Hay algo que muy pocos comprenden: Cáncer no se venga con acciones destructivas, se venga con su evolución. Su renacimiento es su revancha. Te hace testigo de su crecimiento sin ti. Te deja ver, sin decirlo, que aquello que alguna vez ofreció ya no está disponible para ti. Porque cuando Cáncer te cierra las puertas, no hay súplica que valga. Puedes tocar, puedes gritar, puedes implorar, pero Cáncer ya aprendió a protegerse. Y cuando aprende a protegerse de ti, ya no hay grietas por donde puedas colarte. Su mundo interior, ese que una vez te mostró con ternura y confianza, se vuelve inaccesible. Cáncer tiene un universo emocional rico, lleno de matices, memorias, sueños y símbolos. Si alguna vez te permitió entrar en él, fuiste privilegiado. Pero al fallarle, al traicionar su lealtad, perdiste la llave para siempre. Y ese castigo es más cruel que cualquier ruptura ruidosa. Porque se siente como perder una parte de ti mismo que no sabías que era suya. Además, Cáncer tiene un sentido del amor tan profundo que no se puede medir en gestos superficiales. Entrega de verdad, se preocupa, se involucra, se convierte en parte de tu vida como nadie más. Y cuando ese amor se retira, deja un vacío inmenso, casi inexplicable. Ya no es solo la ausencia de una persona, es la pérdida de una energía que te contenía, que te curaba, que te abrazaba en lo invisible. Y cuando te das cuenta de eso, es demasiado tarde. Porque ya no hay retorno posible. Subestimar a Cáncer también implica ignorar su red de protección. Puede parecer solo, pero nunca lo está. Cáncer es el signo del hogar, de la tribu, de los lazos profundos. Tiene aliados silenciosos, tiene raíces que lo sostienen. Y si alguna vez creíste que podías derribarlo, olvidaste que las raíces que se hunden profundo no se ven, pero son las que sostienen los árboles más antiguos, los más resistentes. Cáncer puede tambalearse, pero no cae. Puede perderse por un tiempo, pero siempre vuelve a sí mismo, más fuerte, más sabio, más consciente de quién es. Y algo aún más sutil y devastador, su intuición. Porque Cáncer no necesita pruebas. Sabe, percibe, presiente. Intuye desde un lugar que no puede explicarse con lógica. Por eso, cuando empezaste a actuar con doble cara, cuando tus palabras no coincidían con tu energía, él o ella ya te había descifrado. No dijo nada. No hizo un escándalo. Solo esperó. Porque Cáncer no se lanza a atacar sin sentido. Espera el momento justo, no para destruirte, sino para retirarse con una dignidad que te deja desnudo frente a ti mismo. En el proceso de tu caída, mientras tratabas de entender cómo perdiste todo, él o ella ya estaba sanando, soñando de nuevo, reconstruyendo su mundo sin ti. Y lo hacía en silencio, porque Cáncer no necesita aplausos para su transformación. Le basta con la paz que encuentra cuando deja atrás lo que ya no le nutre. Finalmente, hay algo que te persigue, el recuerdo. Porque subestimar a Cáncer significa también vivir con la marca de lo que perdiste. Su huella no desaparece. Se queda como un eco en tu memoria, como una canción que no puedes dejar de escuchar. Te acompañará en tus días grises, en tus noches solas, en cada intento de volver a sentir lo que una vez tuviste sin valorar. Porque eso es lo que realmente te destruye, no su furia, no su silencio, no su ausencia, sino darte cuenta de que lo tuviste todo y lo perdiste. Que el amor que Cáncer te ofreció era raro, real y profundo. Y ahora ya no está. Ya no vuelve. Y ese, sin duda, fue el principio de tu final. Subestimar a Cáncer no es solo una traición hacia una persona, sino una traición hacia una esencia. Porque cuando hablas de Cáncer, hablas de alguien que se entrega desde el alma, que no ama a medias, que no construye vínculos superficiales. Cáncer te abre las puertas de su mundo con una fe casi sagrada, confiando en que sabrás cuidarlo. No lo hace desde la ingenuidad, sino desde el deseo genuino de conectar, de sanar y de ser sanado. Es un signo que encuentra propósito en el bienestar del otro. Su entrega no es debilidad, es una forma elevada de amor, una elección consciente de mostrarte su vulnerabilidad como un acto de valentía. Pero esa misma vulnerabilidad, cuando se traiciona, se convierte en una fuerza impredecible. Lo que pocos comprenden es que Cáncer posee una resiliencia ancestral. Es el guardián emocional del zodiaco, portador de historias,
protector del linaje, del hogar, de las emociones más puras. Y si creíste que podías romper eso sin consecuencias, es porque no conocías su verdadera raíz. Su fuerza no es explosiva, es tectónica. Se mueve por debajo, cambia estructuras, modifica rutas sin que lo veas venir. Y cuando decide retirarse de tu vida, lo hace como quien cierra una puerta que nunca volverá a abrirse. No lo anuncia. No lo dramatiza. Simplemente se va. Y el silencio que deja es tan abrumador que te obliga a enfrentarte a ti mismo. Cáncer no necesita exponerte. No necesita que el mundo sepa lo que hiciste. Su justicia es interna, su juicio es íntimo, pero certero. No busca venganza porque sabe que el universo tiene sus propios ciclos, y que todo lo que das, vuelve. Así como él o ella entregó amor verdadero, sabe que eso se le multiplicará tarde o temprano. Y del mismo modo, sabe que lo que tú sembraste, también regresará. Por eso no se rebaja. No se ensucia. No se convierte en aquello que le hizo daño. Prefiere retirarse con la cabeza en alto, con la conciencia tranquila y la lección aprendida. Subestimar a Cáncer es no comprender el impacto emocional que tienen los demás. Puede pasar inadvertido al principio, porque no busca llamar la atención. Pero su presencia transforma. Su amor cambia. Sus palabras calan. Y cuando ya no está, lo sientes en todo, en la forma en que nadie más te escucha igual, en cómo nadie más te cuida sin pedir nada a cambio, en la manera en que nadie más te ve de verdad. Porque Cáncer ve más allá de lo que muestras, se conecta con lo que escondes, y se queda aún con tus sombras. Pero si abusas de esa compasión, si tomas su ternura como una invitación a manipularlo, entonces no solo pierdes su amor, pierdes la posibilidad de sentir algo tan real otra vez. Hay otro detalle que muchos olvidan, el poder de regeneración emocional de Cáncer. Porque aunque parezca que se rompe, en realidad se transforma. El dolor no lo destruye, lo afina. Lo hace más intuitivo, más sabio, más selectivo. Aprende a poner límites donde antes había entrega ciega. Aprende a decir no sin culpa. Aprende a amarse a sí mismo con la misma intensidad con la que una vez te amó a ti. Y en ese proceso de sanación, se eleva a una versión más fuerte, más serena, más poderosa. Y tú, desde fuera, ves cómo florece sin ti. Y ese espectáculo es tan hermoso como desgarrador, porque sabes que pudiste ser parte, y lo perdiste. Cáncer también es protector, y no solo de sí mismo. Es protector de quienes ama, de sus seres cercanos, de sus espacios íntimos. Y cuando alguien daña lo que ama, desata una furia ancestral. No una furia descontrolada, sino una que se manifiesta en acciones calculadas, en decisiones firmes, en rupturas definitivas. Porque Cáncer, cuando ve amenazado su mundo, no duda en sacar sus garras. Y esas garras, aunque no sean visibles al principio, dejan marcas profundas. Porque no se trata de lastimar, sino de defender. Y cuando alguien como Cáncer se defiende, lo hace con todo su ser, con toda su historia, con todo lo que ha sentido y todo lo que ha callado. Además, hay una dimensión espiritual en Cáncer que pocos logran percibir. Tiene una conexión profunda con lo invisible, con los ciclos lunares, con lo que trasciende la lógica. Su energía está anclada en lo simbólico, en lo que se siente sin decirse. Y cuando decide cortar lazos, también corta energías. Rompe hilos invisibles que antes te conectaban con él o ella, y ese corte se siente en lo más profundo. Porque Cáncer no solo te borra del presente, también te limpia del alma. Y ese proceso, aunque invisible, es irreversible. Y al final, lo más devastador no es su alejamiento, ni su frialdad, ni su evolución sin ti. Lo más devastador es que te deja con la certeza de que lo que perdiste era auténtico. Que no era un amor cualquiera. Que no era una compañía pasajera. Que era alguien que te hubiese dado el mundo, si tú no lo hubieras subestimado. Y vivir con esa verdad, es el verdadero castigo. Porque puedes buscar, intentar, repetir, pero ya no encontrarás otra alma que te haya amado con tanta pureza, con tanta entrega, con tanta verdad. Ese fue el día en que lo subestimaste. Y ese fue el inicio del eco que no te dejará en paz. El principio de tu final, no por lo que Cáncer hizo, sino por lo que tú perdiste para siempre. Subestimar a Cáncer no es solo un error emocional. Es un error existencial.
Porque Cáncer representa uno de los pilares más poderosos del zodiaco, la conexión con lo esencial, con lo verdadero, con lo que sostiene incluso cuando todo lo demás se derrumba. En un mundo donde las máscaras, los egos y las apariencias dominan, Cáncer es ese espíritu antiguo que recuerda lo importante, el cuidado, el afecto sincero, la palabra dicha con intención, el silencio compartido que lo dice todo. Despreciar eso es despreciar lo que da sentido a la vida. Lo que muchos no comprenden es que Cáncer vive con una intensidad silenciosa. No necesita demostrar lo que siente, lo emana. Tiene un magnetismo que no viene del ego, sino de la profundidad. Te atrae porque, a su lado, puedes ser quien realmente eres. No te exige perfección, no espera que seas otra cosa que no seas tú. Y eso es justamente lo que lo hace peligroso cuando se le traiciona, porque Cáncer no te quiso por lo que aparentabas, sino por lo que eras en lo más íntimo. Y cuando le fallas, fallas también a esa parte tuya que solo él o ella conoció. Cáncer no solo ama, honra. No solo se entrega, se consagra. Cuando forma un lazo, lo hace desde la raíz, desde lo más hondo de su instinto protector. Se convierte en guardián de tu mundo sin que lo pidas. Aprende tus cicatrices, memoriza tus silencios, entiende tus miedos más ocultos. Es esa persona que, cuando el mundo te da la espalda, te ofrece su pecho como escudo. Pero si traicionas eso, si juegas con esa protección, no solo pierdes a alguien que te amaba, pierdes a tu refugio. Hay una dimensión emocional que rara vez se menciona en la narrativa de Cáncer, su capacidad de percibir el dolor ajeno incluso antes de que el otro lo exprese. Su empatía no es una elección, es una condena y un don al mismo tiempo. Vive sintiendo lo que otros ni siquiera han verbalizado. Por eso, cuando lo hieres, el golpe no solo atraviesa su corazón, se expande por todos los planos de su ser. Pero también por eso, cuando se reconstruye, lo hace como alguien que ya ha sentido el abismo, y ha regresado más sabio. Otra faceta subestimada es su visión del tiempo. Cáncer no vive únicamente en el presente. Tiene anclajes en el pasado y proyecciones hacia el futuro. Cuando ama, lo hace con memoria. Guarda lo que fue, visualiza lo que puede ser. Tiene sueños tejidos con retazos de historia, con esperanzas que van más allá de lo inmediato. Subestimarlo es creer que vive solo del momento, cuando en realidad está construyendo una historia que te incluye, hasta que dejas de merecer ese lugar. Y hay un aspecto particularmente olvidado, su capacidad de volverse completamente inaccesible. Porque Cáncer, cuando se cierra, no deja rendijas. No deja mensajes ambiguos. No manda señales de esperanza. Corta. Y ese corte no se nota de inmediato, porque es silencioso. Pero con el tiempo lo entiendes, ya no responde igual. Ya no brilla igual. Ya no está disponible ni emocionalmente ni espiritualmente. Te observa desde lejos, como se observa algo que alguna vez dolió, pero que ya no duele. Porque Cáncer no guarda rencor eterno, pero tampoco olvida lo que le enseñó a defenderse. Subestimar a Cáncer también implica no ver su proceso interno. No ver las veces que lloró en silencio por no querer herirte. Las veces que se culpó por no ser suficiente, cuando en realidad tú eras quien no estuvo a la altura. No ver todo lo que sacrificó sin pedir nada a cambio. Todo lo que sostuvo mientras tú soltabas. Todo lo que cayó para no hacerte daño. Y cuando todo eso se acumula, llega el punto de quiebre. El momento donde se da cuenta de que seguir ahí sería una traición a sí mismo. Y entonces, se va. Lo más doloroso es que cuando Cáncer se va, tú ni siquiera te das cuenta al principio. Porque deja una versión de sí en piloto automático, educada, amable, tranquila. Pero ya no está. Su alma se ha retirado. Y tú sigues hablándole a un eco, creyendo que puedes recuperar lo perdido, sin saber que ya no hablas con la misma persona. Porque cuando Cáncer se va, muere para ti. Renace para otros. Y tú te quedas con los recuerdos, con las palabras no dichas, con las disculpas tardías. Subestimarlo también es no entender su dualidad, puede ser el ser más cálido y a la vez el más frío si lo obligas a desconectarse. Puede abrazarte con ternura un día, y al siguiente mirarte como si nunca hubieras existido. Porque cuando decide proteger su paz, no hay amor que lo detenga. Y esa frialdad no nace del odio, sino del amor propio que por fin despertó. En este mundo donde las emociones muchas veces se ven como una debilidad,
Cáncer es una amenaza para quienes no saben amar. Porque amar con esa profundidad da miedo. Te enfrenta a ti mismo. Te muestra lo que eres y lo que no estás dispuesto a ser. Y si no puedes sostener ese reflejo, eliges herirlo. Pero ese acto, esa herida que le causaste, es la que te perseguirá después. Porque te quitará lo que nunca debiste perder, la presencia de alguien que, en un mundo roto, aún creía en el poder de amar de verdad. Y entonces, sí, entenderás. Que el día que subestimaste a Cáncer no fue solo el principio de su final contigo. Fue el principio del final de una parte de ti que jamás volverás a recuperar. Subestimar a Cáncer es ignorar la energía ancestral que lo habita, una fuerza tan antigua como la luna que lo rige. No es simplemente una persona herida que responde desde la emoción. Es la encarnación del ciclo emocional universal, nace, cuida, ama, protege, pero también se repliega, se oculta, se transforma. Nadie entiende el poder de la retirada como Cáncer. Porque cuando se aleja, no lo hace desde la debilidad, sino desde la sabiduría. No se va porque no puede luchar, se va porque ya no vale la pena desgastarse por quien no supo valorar su presencia. Esa retirada no es una huida, es una declaración de poder silenciosa, que grita sin alzar la voz. Lo que tampoco se dice con frecuencia es que Cáncer no entrega partes de sí a cualquiera. Cada muestra de ternura, cada gesto maternal o protector que tuvo contigo, fue un acto sagrado. Porque para él o ella, cuidar a alguien es una forma de amor espiritual. Cuando te llevó comida aunque no la pidieras, cuando te preguntó si habías dormido bien, cuando te escuchó decir lo mismo 100 veces sin cansarse, no era por costumbre. Era porque su alma entendía que su amor podía sanarte. Pero si abusaste de eso, si confundiste cuidado con obligación o amor con servidumbre, rompiste algo sagrado. Y lo sagrado, cuando se rompe, no se recompone. Se respeta desde la distancia. Muy pocos perciben la intensidad con la que Cáncer se conecta con la energía de los espacios. Puede entrar a una habitación y sentir inmediatamente si hay tensión, dolor, mentira o falsedad. Tiene una percepción que va más allá del lenguaje, siente lo que no se dice, lo que se oculta, lo que se quiere maquillar. Por eso no se engaña por mucho tiempo. Puede jugar el juego del despiste, puede fingir que no nota, pero en su interior ya ha registrado todo. Y actúa en consecuencia. A veces elige quedarse un poco más, observar, aprender, no por debilidad, sino porque quiere estar seguro antes de tomar una decisión que marcará el antes y el después. Cáncer tiene una relación profunda con la memoria emocional, sí, pero también con la historia personal. Cuando te incluye en su vida, te teje en su narrativa interna. Te convierte en parte de sus rituales diarios, de sus pensamientos nocturnos, de sus deseos a futuro. Te vuelve parte de sus códigos más íntimos. Y si le fallas, no se trata solo de cortar una relación, es una reescritura forzada de su historia. Por eso duele tanto. Porque tuvo que reconfigurar su mundo para arrancarte de él. Pero lo hace. Lo logra. Y una vez reconfigurado, ya no hay lugar para ti. Porque ahora su historia sigue, sin ti como personaje. Subestimar a Cáncer es creer que porque perdona, olvida. Que porque llora, cede. Que porque ama, se anula. Y no hay error más peligroso que ese. Porque su perdón es hondo, pero no infinito. Sus lágrimas limpian, pero no eternamente. Y su amor es grande, pero no ilimitado. Llega un momento en que algo dentro de él o ella hace el clic. Un giro interno, silencioso, definitivo. No lo verás venir. Pero lo sentirás cuando ya sea demasiado tarde. Cuando el tono de su voz haya cambiado. Cuando su presencia ya no te sostenga. Cuando empieces a notar que hay una distancia imposible de cruzar. Hay una fortaleza mental en Cáncer que rara vez se explora. Porque sí, es emocional, pero eso no lo hace frágil. Lo hace complejo. Piensa mientras siente. Analiza mientras sufre. Comprende mientras llora. Y cuando termina de procesar, toma decisiones con una lucidez que descoloca. Porque creías que estaba atado a ti por el vínculo emocional, sin entender que también es capaz de cortar con la mente fría si ha llegado al límite. Y ese corte es más fuerte porque viene después de haberlo dado todo. Después de haber intentado, esperado, apostado. Cuando ya no hay más por hacer, simplemente cierra la puerta.
Y esa puerta no tiene llave de vuelta. Otro aspecto poco valorado es la forma en que Cáncer se transforma en maestro para quienes lo pierden. Su ausencia no es solo una pérdida emocional, es una lección de vida. Te enseña lo que es un amor completo. Te muestra cómo se siente el apoyo incondicional. Y cuando ya no está, esa comparación te perseguirá por el resto de tu vida. Porque después de Cáncer, todo se siente más superficial. Más tibio. Más vacío. No porque el mundo no tenga personas hermosas, sino porque nadie más se atreve a amarte con el nivel de profundidad con el que lo hizo alguien que ya no está dispuesto a volver. Y hay una última verdad, quizás la más dura de todas: perder a Cáncer no te cambia de inmediato, te cambia lentamente. Es una ausencia que se va sintiendo con el tiempo. Al principio, crees que puedes seguir como si nada. Pero luego, en los momentos donde más necesitas apoyo, lo extrañas. En los días donde todo va mal y nadie te pregunta cómo estás, recuerdas. Cuando te enfermas y nadie aparece con una sopa caliente o una palabra genuina, lo sientes. Y entonces entiendes, con una claridad punzante, que el amor que perdiste era de esos que no se encuentran dos veces. Porque el día que subestimaste a Cáncer, no fue solo el principio de tu final con él o ella. Fue el principio del vacío que iría creciendo lentamente en tu vida. Un vacío que no grita, pero pesa. Que no se nota, pero duele. Que no mata, pero jamás te deja vivir igual. Porque el amor de Cáncer no solo se pierde, se queda en la memoria como una advertencia eterna de lo que fuiste incapaz de sostener. Cáncer no es solo un signo regido por la emoción, es un guardián profundo del alma humana. Y ese aspecto, muchas veces ignorado o malinterpretado, es el que convierte su presencia en algo trascendental. Subestimarlo no solo es una afrenta personal, es un acto de soberbia contra una energía que trasciende lo visible. Porque donde otros buscan poder, validación o control, Cáncer busca sentido, propósito y conexión. Es el alma vieja que, incluso sin saberlo, te sana con una palabra, te cuida con una mirada, te abraza sin tocarte. Y cuando lo pierdes, no solo pierdes un vínculo, pierdes la brújula emocional que quizás ni sabías que tenías. Lo que muchos jamás logran entender es que Cáncer actúa muchas veces desde un lugar de sacrificio. No por debilidad, sino por vocación. Porque siente que si puede hacerte la carga más ligera, lo hará. Si puede evitarte un dolor, lo absorberá en silencio. Si puede protegerte del mundo, se pondrá delante como escudo. Pero este sacrificio continuo tiene un precio que Cáncer muchas veces paga en soledad. Se queda despierto cuando tú ya duermes. Llora en silencio para no preocuparte. Se traga palabras duras para no hacerte daño. Y cuando ese sacrificio se vuelve rutina, cuando se vuelve invisible para ti, empieza a morir un poco por dentro. El problema de subestimar a Cáncer también nace del hecho de que no busca reconocimiento. No hace alarde de lo que da. No exige medallas ni agradecimientos. Da porque lo siente. Da porque su alma funciona así. Y en ese dar sin medida, muchas veces queda en manos equivocadas. Gente que lo toma como garantizado. Que cree que su bondad es una obligación. Que su disponibilidad es una constante que no se apaga. Pero se apaga. Se apaga cuando el alma ya no puede más. Y cuando eso sucede, lo que era ternura se convierte en distancia. Lo que era abrigo, en indiferencia. Lo que era refugio, en muralla. Un detalle poco hablado es el nivel de introspección y autoconocimiento que puede alcanzar Cáncer. En su aparente sensibilidad hay una capacidad analítica emocional que muy pocos poseen. No solo siente, entiende lo que siente. Y eso lo hace inmensamente poderoso cuando decide evolucionar. Puede pasar años en la sombra, aprendiendo de cada herida, reflexionando sobre cada relación, reconociendo sus patrones y sanándolos desde la raíz. Así, cuando emerge, lo hace con una versión completamente nueva de sí mismo. Ya no es el mismo que te necesitaba. Ya no es el mismo que te esperaba. Ya no es el mismo que toleraba. Es alguien que renació. Y esa versión ya no vuelve a donde una vez fue rota. Cáncer también encarna un tipo de orgullo que no es altivo ni superficial, sino profundo y espiritual. Es el orgullo de haber amado con verdad. De haber dado todo sin reservas. De no haberse traicionado a sí mismo en el intento de sostener algo. Por eso, cuando todo termina,
Cáncer no siempre pelea por quedarse. Porque si tiene que pelear contra tu indiferencia, tu frialdad, tu falta de reciprocidad, entonces elige irse. Porque sabe que el amor real no se ruega. Y cuando se va, no lo hace con resentimiento. Lo hace con dignidad. Y esa dignidad es una llama que lo ilumina en el camino hacia su sanación. Otro aspecto no explorado con la profundidad que merece es la conexión espiritual de Cáncer con sus raíces. No solo con su familia, sino con su linaje emocional, con los recuerdos que forman su identidad. Su mundo interior está hecho de momentos, de detalles, de aromas, de canciones, de promesas. Y cuando incluye a alguien en ese santuario interno, lo hace con una devoción inquebrantable. Pero si traicionas ese lugar, si pisoteas lo que significa para él ese mundo, no solo lo lastimas en el presente, lo lastimas en su pasado, en su construcción, en su esencia. Y eso no se perdona. Se trasciende, sí. Pero jamás se olvida. Hay un dolor muy particular que Cáncer conoce mejor que nadie, el dolor de ver cómo alguien destruye lo que tanto costó construir. Porque para él nada es fugaz. Todo se siembra. Todo se cuida. Todo se edifica con tiempo y ternura. Y cuando alguien arrasa con eso sin pensarlo, cuando derriban sus muros como si fueran castillos de arena, el impacto no es inmediato. Es lento, devastador, silencioso. Cáncer no explota en el instante. Se rompe por dentro, a pedacitos. Y a medida que recoge esos pedazos, entiende que algo cambió para siempre. Lo que jamás debiste ignorar es que Cáncer es el tipo de persona que ve belleza en lo cotidiano. Que se emociona con un mensaje inesperado, con un gesto simple, con una palabra bien dicha. Que guarda cosas pequeñas como si fueran tesoros, una nota, un aroma, una fecha. Y eso, que parece insignificante, es lo que le da sentido a sus días. Cuando estás con alguien así y lo dañas, no solo pierdes un amor, pierdes una forma de mirar el mundo que era más pura, más intensa, más humana. Pierdes un corazón que aún creía en los pequeños milagros. Y hay algo más. Algo que pasa mucho tiempo después de que Cáncer se fue. Cuando tú, finalmente, te sientas frente a tu vacío y empieces a revisar lo que tuviste. Ahí, entre tus recuerdos, te darás cuenta de que nunca volviste a sentirte tan comprendido, tan escuchado, tan visto. Y esa certeza será una sombra silenciosa que te acompañará por el resto de tus días. Porque hay personas que dejan huellas, y otras que dejan raíces. Cáncer fue ambas cosas. Pero tú lo arrancaste. Y al hacerlo, arrancaste también una parte de ti que nunca volverá a florecer igual. Ese fue el precio. El costo oculto de subestimar algo tan profundo, tan noble, tan real. No lo viste al principio. No lo entendiste cuando aún podías remediarlo. Pero lo sentirás, siempre. Porque cuando se pierde algo verdadero, el tiempo no cura. Solo enseña a vivir con el eco de lo que no supiste sostener. Subestimar a Cáncer es no haber entendido que su lenguaje más poderoso no es el que pronuncia con palabras, sino el que expresa con el alma. Es haber pasado por alto la dimensión emocional en la que habita, una que no se mide en hechos tangibles, sino en vibraciones sutiles, en gestos invisibles, en energías que se entregan sin que siquiera tú lo sepas. Porque Cáncer, cuando te ama, no lo hace solo desde el cuerpo, ni siquiera solo desde el corazón, te ama desde una profundidad que pocos han tocado, desde la intuición, desde la empatía pura, desde la conexión sin explicación. No se trata únicamente de sensibilidad. Se trata de la capacidad de percibirte incluso cuando tú mismo no sabes qué te pasa. De sentir tu tristeza en el tono de tu voz aunque digas que estás bien. De identificar tus batallas internas en tu forma de caminar, en la manera en que apartas la mirada, en ese silencio cargado que para cualquiera sería vacío, pero que para Cáncer es un grito. Y tú, que quizás no tenías ni la mínima idea de que alguien podía leerte tan a fondo, pensaste que no se daba cuenta. Pensaste que podías mentirle. Jugar. Manipular. Pero olvidaste que Cáncer no necesita pruebas para saber, solo necesita sentir. Y aún así, no reaccionó de inmediato. Porque Cáncer no se mueve por orgullo herido. Se mueve por convicción. Aguanta. Tolere. Espera. No porque no tenga límites, sino porque su corazón tarda más en rendirse que el de los demás. Su umbral emocional es vasto, porque siempre cree que puede sanar lo que está roto.
siempre apuesta por salvar antes que rendirse. Pero eso, lo que para él es nobleza, tú lo confundiste con necesidad. Y allí comenzó tu verdadero error. Ignoraste su fortaleza silenciosa. Porque Cáncer es la luna, cambia de fase, pero nunca deja de estar presente. Se repliega, sí. Se esconde. Pero desde su sombra, sigue aprendiendo. Sigue procesando. Y en esa fase oscura en la que tú pensabas que lo tenías débil, derrotado, confundido, en realidad, estaba gestando su renacimiento. Porque Cáncer no se reconstruye desde la rabia. Se reconstruye desde la conciencia. No sale a gritar al mundo que lo heriste. No va a buscar aliados para victimizarse. Guarda silencio, y en ese silencio, su poder crece. Se transforma. Una de las dimensiones menos exploradas de Cáncer es su capacidad para integrar el dolor como parte de su crecimiento. No niega lo que sintió. No elimina lo que vivió. Lo honra. Porque sabe que cada experiencia, incluso la más cruel, lo moldea. Y en vez de volverse frío, se vuelve más selectivo. En vez de endurecerse, elige con más sabiduría a quien entrega su calor. Su corazón no se cierra, se vuelve más valioso. Y entonces, cuando vuelve a amar, lo hace desde un lugar aún más alto, más consciente. Pero nunca, jamás, desde el mismo sitio desde donde tú lo conociste. Subestimar a Cáncer también implica no haber comprendido la magnitud de lo que él o ella es capaz de soñar contigo. Porque si te amó, no solo fuiste parte de su presente. Fuiste parte de sus visualizaciones más profundas. Te pensó en sus mañanas, en sus planes, en su vejez incluso. Te imaginó en días de lluvia, en noches de enfermedad, en los cumpleaños de sus futuros hijos, en las sobremesas familiares. Te escribió en el alma de sus deseos sin que tú lo supieras. Y cuando rompes ese mundo, cuando lo derrumbas con tu ego, con tu traición o con tu desinterés, no solo se acaba una relación. Se derrumba una constelación interna que tardará mucho en volver a nacer. Y lo más trágico es que mientras tú lo dabas por hecho, él o ella seguía buscándote con la mirada. Seguía esperando que te dieras cuenta. Seguía interpretando tus señales, intentando no rendirse, creyendo que quizás no era tan grave, que aún había algo que salvar. Hasta que un día, de forma callada, como llega la marea y se retira sin pedir permiso, algo dentro de Cáncer se apaga. No con rencor. No con odio. Con un adiós profundo, casi espiritual. Y ya no hay más que hacer. Porque hay un punto del cual no se vuelve. Un instante donde el amor, por más que haya sido inmenso, deja de ser suficiente. Y ese instante, cuando llega a la vida de Cáncer, es definitivo. Ahí es donde tú quedas del otro lado del espejo. Lo ves, lo recuerdas, incluso lo admiras. Pero ya no formas parte de su mundo. Has quedado fuera. Y no importa cuánto lo intentes. No importa cuántas veces pidas perdón. No importa cuán arrepentido estés. Cáncer no vuelve a abrir la puerta que tuvo que cerrar para salvarse. Hay algo más que casi nunca se nombra, su conexión con la energía maternal y protectora no tiene género. Sea hombre, mujer o no binarie, Cáncer es el arquetipo de quien nutre, de quien sostiene, de quien se desvive para que el otro florezca. Su instinto es el de dar vida emocional a quien ama. Y cuando eso se hiere, cuando esa función vital es despreciada, lo que muere no es solo el vínculo, sino la semilla de una vida compartida que pudo haber sido eterna. Subestimarlo es no comprender que Cáncer no ama por impulso. Ama por vocación. Que no está contigo para no estar solo. Está contigo porque te eligió, con todas tus luces y todas tus sombras. Porque te miró completo y aún así decidió quedarse. Y tú, al no verlo, no solo perdiste un amor. Perdiste un hogar. Porque Cáncer no es una persona que pasa por tu vida. Es una raíz que se ancla en tu alma, un espejo que te refleja incluso cuando no quieres verte, una marea que no se olvida jamás. Y sí, quizás en este momento sigues sin comprender la magnitud de lo que hiciste. Pero lo harás. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero lo harás. En algún silencio incómodo. En alguna noche larga. En algún intento de construir con otra persona lo que no cuidaste con Cáncer. Y entonces lo entenderás.
Que el día que lo subestimaste, no fue solo el principio de su final contigo, fue el principio de tu exilio emocional. Un lugar al que regresarás en pensamientos, en recuerdos, en suspiros. Pero ya no podrás habitar. Porque Cáncer ya no vive ahí. Cáncer se salvó. Y tú, simplemente, te quedaste atrás. Cáncer es también el arquitecto del alma ajena. Quien se adentra en los laberintos emocionales de quienes ama no para controlarlos, sino para conocerlos mejor que ellos mismos, para construir desde dentro hacia afuera, para poner luz en los rincones donde otros no se atreven ni a mirar. Es capaz de memorizar tus heridas sin que las digas, y de construir puentes hacia ti incluso cuando tú te dedicas a levantar muros. Su empatía no es superficial, es ancestral. Es la memoria emocional de todo lo que ha sentido, lo que ha visto, lo que ha vivido, y lo que intuye. Porque Cáncer no necesita pruebas para saber que algo anda mal, lo siente en el aire, en la forma en que respiras, en el ritmo con que late lo que no dices. Y ese poder, ese don casi psíquico, lo usó contigo. Te protegió incluso de ti mismo. Te sostuvo incluso cuando tú no te dabas cuenta. Pero mientras tú creías que eras simplemente demasiado sensible, lo que tenías delante era alguien que estaba dispuesto a cargar con tu sombra sin pedir nada a cambio. Hasta que un día, esa sombra se volvió demasiado pesada, y te convertiste en una tormenta constante. Entonces Cáncer, que todo lo observa y todo lo siente, comprendió que ya no era su deber salvarte. Que su propósito no era hundirse por alguien que no quería salir a flote. Que había llegado el momento de dejar de cuidar, para comenzar a cuidarse. Y es ahí cuando despierta su fuerza más incomprendida, su amor propio. Ese amor que estuvo dormido bajo capas de entrega, de paciencia, de tolerancia, pero que nunca dejó de latir. Cuando se activa, no hay vuelta atrás. Cáncer no necesita vengarse, no necesita gritar, no necesita demostrarte nada. Su silencio se vuelve sentencia. Y tú, que pensaste que siempre estaría ahí, comienzas a sentir por primera vez la ausencia real. Ya no es el Cáncer que esperaba tus mensajes, el que preguntaba si todo estaba bien, el que aguantaba desplantes. Ya no. Ahora es distancia emocional. Frialdad selectiva. Frontera invisible. Y tú, parado del otro lado, con el eco de tu arrogancia rebotando en cada recuerdo. Otro aspecto que suele pasarse por alto es la capacidad de Cáncer para resignificar lo vivido. No borra. No niega. No se engaña. Pero le da un nuevo sentido al dolor. Lo convierte en arte, en sabiduría, en compasión hacia los demás. No se estanca en la herida, la convierte en lección. Y gracias a eso, su energía se vuelve aún más poderosa. Porque ya no se entrega desde la ingenuidad, sino desde la consciencia. Ya no ama ciegamente, sino con los ojos bien abiertos, con la capacidad de detectar en segundos lo que antes tardaba meses. No es que deje de ser amoroso, es que ahora es selectivo con quien merece ver su mundo interior. Y ahí es donde se transforma por completo. Porque Cáncer no solo renace, evoluciona. Se convierte en alguien que no solo ha sobrevivido a su dolor, sino que ha sabido usarlo como impulso para su expansión personal. Su sensibilidad, antes vulnerabilidad, ahora se vuelve radar. Su memoria emocional, antes peso, ahora brújula. Su silencio, antes refugio, ahora límite. Y eso lo convierte en alguien que ya no se conforma con amores tibios ni afectos a medias. Ya no persigue. Ya no insiste. Ya no necesita demostrar su valor, lo habita. Además, Cáncer tiene algo que muy pocos comprenden, un vínculo muy profundo con el tiempo. No en términos lineales, sino cíclicos. Sabe que todo vuelve, que todo cambia, que todo madura o cae por su propio peso. Por eso no se desespera cuando se va. Sabe que, tarde o temprano, quien lo subestimó mirará hacia atrás y entenderá. No por venganza. No por ego. Sino porque el amor que ofreció fue tan genuino, tan completo, tan raro, que es inevitable echarlo de menos cuando uno despierta. Y cuando eso pasa, Cáncer ya está lejos. No en cuerpo, tal vez, pero sí en alma. Y ya no puedes alcanzarlo. Cáncer también es el guardián de lo sagrado. De los pequeños rituales, de las promesas silenciosas, de los gestos que otros consideran insignificantes. Guarda todo como si tuviera valor eterno.
Y cuando alguien irrumpe en ese santuario con indiferencia o desprecio, no está cometiendo un error cualquiera, está profanando un templo. Y eso, para Cáncer, es imperdonable. Porque no se trata solo de lo que hiciste, sino de dónde lo hiciste. Lo hiciste dentro de él, dentro de ella. Y eso deja una marca que no se borra, aunque la herida cierre. Lo que nunca dijiste, Cáncer lo sintió. Lo que callaste con arrogancia, él o ella lo interpretó como desamor. Lo que minimizaste, fue un terremoto en su mundo interno. Y sin embargo, incluso en medio del desmoronamiento, aún deseó que cambiaras. Aún esperó una señal. Pero esa señal nunca llegó. Y al final, cuando te vio reír mientras él lloraba, o seguir adelante como si nada mientras su alma se partía en 1000 pedazos, entendió la verdad más dura de todas, que quien ama solo, ama por dos, pero también sufre por dos. Y sin embargo, esa capacidad de amar de manera tan profunda no desaparece. Se transforma. Cáncer canaliza ese amor en su crecimiento personal, en sus proyectos, en su espiritualidad, en nuevas conexiones más saludables. Se vuelve fuente para otros que sí saben beber con gratitud. Y tú, que tuviste esa fuente en tus manos y la desperdiciaste, comienzas a vivir en el desierto emocional que dejaste atrás. Porque ningún amor posterior se sentirá igual. Nadie más se interesará tanto en lo que sueñas, en lo que temes, en lo que te marca el alma. Y eso, en algún momento, duele más que la pérdida misma. Porque no hay forma de reemplazar un amor como el de Cáncer. Puedes buscarlo. Puedes intentar recrearlo. Pero no podrás clonarlo. Es único. Y tú lo perdiste. Ahora lo sabes. No era necesidad, era entrega. No era debilidad, era coraje emocional. No era drama, era profundidad. Subestimar eso fue como tirar al mar una joya creyendo que era solo piedra. Y ahora que entiendes su valor, solo puedes observar cómo se hunde, lentamente, en un océano que ya no te pertenece. Porque esa joya, ya encontró quien la valore. Porque Cáncer, ya no te espera.